Change TV. Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden que los espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Hoy vamos a platicar de un tema que yo creo que a todos, cuando lo llegamos a escuchar, se nos hace increíble. Nos duele mucho como sociedad, como padres, como abuelos, maestros, pues como mexicanos. Considero yo que es un tema que nos destroza, a mí me destroza realmente el alma y no entiendo cómo es posible, yo creo que nadie entendemos cómo es posible que algo así suceda. Y estamos hablando sobre el reclutamiento de niños o niñas y adolescentes en la delincuencia organizada. Aunque no lo creamos, es cierto, es muy crudo, hay números terribles que nos muestran que cada vez son más. Es increíble la forma, como lo dice el nombre, delincuencia organizada. Cómo están organizados, cómo manejan esas redes para atrapar a los jovencitos, a los niños, a las niñas que están pues vulnerables. Desgraciadamente es una realidad que está viviendo nuestro país, nuestro México. Escuchamos noticias de otros lados del mundo, que si África, que si los niños armados, que si en Colombia, los niños de Colombia. Aquí en México estamos, no sé si igual o peor. Hay niños armados desde los 12 años en diferentes poblaciones, en diferentes ciudades. Es una cosa increíble que nuestra sociedad está sufriendo, que nuestros niños y niñas y adolescentes están sufriendo, son víctimas. Siempre debemos recordar que son víctimas. Hay una asociación, una organización que yo escuché por ares del destino y me llamó muchísimo la atención a lo que se dedicaban. Se llama Reinserta. Voy a tratar de lograr una entrevista para nosotros, para el programa, porque realmente su labor, lo que me he metido a leer, a averiguar, es increíble. El nombre lo dice, Reinserta, reinsertar a los jóvenes en la sociedad a partir de que delinquen, de que los detienen, pero también pues están ya en el trabajo junto con otras organizaciones pues de prevención, están trabajando en la prevención, que es lo que más nos debería de llamar la atención, de interesar a todos. Todos, creo que nadie podemos decir yo qué puedo hacer, todos podemos hacer algo. Esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de la sociedad, es un trabajo del gobierno, es un trabajo de las escuelas, de maestros, de padres, de abuelos. Es un trabajo para todos, evitar esto. Ellas, un grupo de ellas, de esas voluntarias que trabajan ahí en esa asociación Reinserta, escribieron un libro cuyo título es escalofriante. Un sicario en cada hijo te dio. Tomando las palabras de nuestro himno nacional. Un sicario en cada hijo te dio. Qué duro, no lo he leído, pienso leerlo. Si a ustedes les interesa, sería bueno lo leyeran. Yo creo que a nadie nos está de más enterarnos, al contrario, saber qué está pasando. Recordar en los tratados internacionales que México está en varios inscrito, hacen mucho hincapié que estos niños, niñas, sicarios, estos adolescentes, son
víctimas, fueron producto de ser víctimas, de ahí salieron, del abandono. Así es como ellos los califican, son víctimas. Hay un refrán, pues no sé si la palabra correcta es refrán africano, ya se los había yo una vez leído en el programa, pero se vuelve a mencionar aquí, ya hago hincapié ahora otra vez. Es un refrán africano que dice: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor. Hay que leerlo, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Nosotros debemos de entender que en los jovencitos, las niñas, los niños, los adolescentes que llegan a ser reclutados en estos grupos de delincuencia organizada, muchas veces son llevados, cuando son detenidos, muchas veces, porque no siempre, son llevados a reclusorios, son llevados al sistema penitenciario en donde sean ellos detenidos, pero acuérdense que pues son jóvenes los cuales la edad no, el sistema penitenciario y las leyes todavía no está bien definida su situación. Por lo tanto, están detenidos un tiempo, pero no se está trabajando en la forma de reinsertarlos en la sociedad cuando salen. Entonces salen, por lo tanto salen, y lo más seguro, no sé cuál es el porcentaje, pero es altísimo, regresa a las filas del crimen organizado. Es una tristeza, o la misma, porque la misma sociedad los rechazamos. Nuestra sociedad tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar para pensar y ayudar en esa niñez, en esos adolescentes. Hay muchas formas de delinquir de nuestros niños, niñas y adolescentes en esto de la delincuencia organizada. Y también acuérdense que todo lo que son las programas, las que hay ahora últimamente, las series que hacen pues la verdad, hacen una apología, o sea, hacen ver el narcotráfico, la delincuencia, todo como un glamour. Se ha hecho esto una cultura al narco. Entonces muchas veces los jóvenes desean ese tipo de vida, desean esas mujeres que ellos tienen, desean esos coches, desean esos relojes, esos lujos que ven en estas series, en las narcoseries. Y se les es fácil en un momento dado caer en algo así. Hay muchos narco juniors, o sea, que son de familias buenas, pero que su cultura, su mentalidad, está clavada ahí. Ellos quieren ser y pertenecer, ¿no? Aunque tengan, hay modelos exitosos de que esto para prevenir, que vienen de otros países que ayuda a la prevención de esto, y lo deberíamos de tomar en México para evitarlo. Nosotros, por ejemplo, les comenté de los narcojuniors porque por lo general asociamos toda esta situación con pobreza, con carencia. Sí, muchísimo es de eso. Pero estos muchachos, estos narcojuniors, estos jovencitos que siendo pues de familias
exitosas o de cierto nivel económico, ellos, ese es lo que les gusta, y su apariencia, y su ropa, y todo, y su manera de vivir, es sobre eso, es ser un delincuente, un narco junior, porque es más interesante para ellos. Estamos en una sociedad involucrada cada vez más en la narcocultura, sobre todo nuestros niños, niñas y nuestros jovencitos. También lo que está pasando es producto de la educación o la falta de educación que hemos dado a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jovencitos, a nuestros adolescentes. Esa facilidad con la que nosotros compramos un videojuego sobre violencia, que se matan, que hacen puntos el que más mata, y lo creemos que es un juego, pero les estamos creando a nuestros hijos una cultura de guerra, una cultura de violencia, una cultura de muerte. Se les regala pistolas, se les regalan rifles que asemejan ser de reales. Para mi gusto, lo más grave son los videojuegos, los programas, las series, donde ellos están recibiendo directamente toda esa agresión, toda esa violencia, todo lo están asimilando, lo están chupando como esponjas. Para mí se me hace lo más grave. Claro que el regalar un arma como un juguete se me hace terrible, pero alimentarles el pensamiento y en esas series, en esos juegos, en esos, muchos noticieros solamente hablan de eso, canciones, es que es una narcocultura, debemos de evitarlos. Debemos de evitárselos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Se necesitan espacios también de salud mental para los niños, para las niñas, para los adolescentes. No hay espacios, no hay lugares donde se les trate, se les ayude, se les guíe. La educación pública debe tener ese tipo de lugares, de personas, de profesionales, de especialistas para ayudar y tratar a esos niños que en un momento dado tienen algún problema mental a causa de violencia que están sufriendo. Tenemos siempre que pensar en prevenir, en que la educación debe tener esa parte de la prevención. Educar para la paz. Tenemos que educar para la paz. Somos el segundo país de turismo sexual, pero hablando de niños, niñas, ¿ok? Y se tiene que romper con eso, se tiene que romper el silencio, se tiene que aceptar lo que está pasando. Es increíble lo que está pasando. Padres, madres en lugares pues con más carencias y pues ignorancia. Muchas veces ofrecen a sus hijos, a los turistas, a sus hijas, por X cantidad de dinero. Y se está sucediendo, pero se hace ojos que no ven y callados y oídos que no escuchan. No podemos permitirlo. Y nosotros cuando seamos testigos de algo así, pues nuestro deber ciudadano es denunciar. Nuestro deber es tratar de evitar y poner un alto a ese turismo sexual entre niños. Y aunque no lo crean, tristemente les digo, de agresiones a bebés, desde 0 a 2 años. Hay que pensarlo, hay que recapacitarlo. Porque lo que estamos haciendo es que estamos acostumbrando a los niños, a las niñas y a los adolescentes y los jóvenes a la violencia. Tenemos que construir y educar para la paz. María Montessori decía que educa para la paz
y no para la competencia. Se debe de educar para la paz. Otra problemática que tenemos en nuestro país es que no tenemos los datos exactos referente a los niños y a los adolescentes que han abandonado la escuela. A partir de la pandemia se hizo una deserción escolar impresionante. Se decía el año pasado que 5 millones de niños, niñas y jovencitos adolescentes ya no se reinscribieron para el curso escolar del 21-22. Eran 5 millones, entre ellos de paso de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la preparatoria. En sí, pónganse a pensar ahora, esos niños, ¿qué hacen? Esas niñas, esos adolescentes, ¿a dónde se van? Esos niños acaban en el trabajo infantil, explotados en el trabajo infantil. Otros, como les decía, en el turismo sexual. Y otros en la trata de personas. Por eso esa salud mental, esa educación de salud mental a los niños desde chicos, en la escuela, es básico, es muy importante porque de esa manera se ayuda a ellos para que posteriormente no haya tanta violencia, para que evitar la violencia. Tenemos que educarlos, tenemos que buscar esos lugares y esos espacios seguros para nuestros niños, para nuestras niñas y nuestros adolescentes. El reclutamiento de niños y niñas y adolescentes en la delincuencia organizada hay diferentes razones, hay muchas razones por las que ellos llegan a estar, los captan y se vuelven sicarios, muchos de ellos, y es un problema social, y también podría ser un problema económico, pero realmente, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Pues existen muchos factores. Existen muchos factores y de cuál sería la causa de la inserción de la delincuencia organizada. Podría ser por qué se los llevan, por qué llegan a atraparlos. Pues muchos son porque viven una violencia familiar exagerada. Otros son porque realmente son invisibles, nunca les han hecho caso, no existen. Hay testimonios de jovencitos, adolescentes o niños que incluso no tienen ni nombre. El nombre se los pusieron los de la delincuencia organizada, al grupo al que llegaron a pertenecer. La deserción escolar, es un punto también clave. Se van a la calle, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Sí? Y también que en familia el papá se dedique a eso, que el papá sea narcotraficante, que el papá pertenezca a algún grupo, a algún cártel, y el niño por admiración o el papá por invitación, y hace lo mismo, repite lo que el papá, lo que el tío, lo que el hermano mayor hace. Porque pues es el negocio familiar en esta situación, ¿no? Es decir, los adolescentes siempre están en una situación de riesgo en estos diferentes factores que yo les mencioné. Pero pueden ser disuadidos y los podemos alejar de esto. No tiene que ser que ahí se queden. Todo es con prevención. Se puede prevenir que ellos vuelvan a caer, que ellos caigan ahí. La vulnerabilidad de esta población, de la población, niños, niñas, adolescentes, es enorme. Es una vulnerabilidad increíble. Pero tenemos que identificar esas causas en cada uno, en cada grupo, en cada comunidad y atenderlas. Se tienen que atender desde la raíz. Se tiene que tratar de trabajar unidos el gobierno, las organizaciones sociales,
lo que es la inversión privada, las empresas, apoyar, ayudar, porque todo necesita dinero. Todos estos tipos de programas que se pueden crear, pues también necesitan dinero, buscar asociarse las organizaciones sociales con porque las organizaciones sociales de verdad que logran grandes cosas, sí, como la que les estoy comentando de Inserta. De verdad que me encantará tener a la persona adecuada para una entrevista y se las presentaré y ver que ustedes estén o búsquenlo, busquen esta organización, lo que se hace, lo que se trabaja, pero pues todo tiene que ser un trabajo en equipo. Recordarnos siempre cuando se vea o cuando se viva o cuando estemos en lugares que la prevención es la manera más exitosa para evitar que esos niños o niñas y adolescentes o jóvenes adolescentes caigan en esas garras, en ese terrible camino. Hay testimonios donde jovencitos, adolescentes que están encerrados por haber sido pues atrapados delinquiendo o que ya salieron por alguna razón y se han dado sus testimonios en las que ellos realmente no desean ya seguir ahí, en las que ellos consideran y reconocen que vivían un infierno. No podemos pensar que están contentos. Desgraciadamente, son atraídos porque, sobre todo en la parte de norte de nuestro país, porque se les ofrecen pagos exagerados en dólares por ciertas cosas que hacen. Hay el testimonio de un jovencito que decía que por pasar personas, acompañarle, daban $300 al día, que luego tenía, pero poco a poco van avanzando, no se quedan en eso. Después ya era pasar drogas. Después de pasar drogas ya lo entrenaron, se volvió un sicario, pero ya no era sicario, ya subió a ser un comandante y él tenía ya a su cargo varios sicarios y mataba y lo relata tal cual, que para él matar a una persona era igual que matar animales, que llegaba a recibir de 25,000 pesos cada quincena. Realmente es aterrador, parece un cuento de terror, pero es verdad. Si ustedes se pueden buscar lo que yo les digo, si ustedes pueden leer ese libro que les comento de un sicario en cada hijo te dio, porque como sociedad podemos hacer mucho, como padres podemos hacer mucho, porque tenemos, yo creo que hasta la obligación, no creo, tenemos la obligación de gente que tengamos trabajando a nuestro cargo, que sepamos que tienen niños, que tienen jovencitos, de nosotros inculcarles la responsabilidad de ver por ellos. Nosotros inculcarles el hecho de que hay que acompañarlos, que hay que estar ahí, que cuánto tiempo o cuántas veces están ahí cuando están haciendo la tarea, que no los dejen solos en la calle, que no se vayan solos a la escuela, que no las amistades, vigilarlas, porque la mayoría nos cuentan, y bueno, platican en sus testimonios, que sus amigos, las amistades que crearon en la calle, las amistades que crearon después de que los expulsaron de la escuela. Otra cosa tan importante, escuelas tienen que ser conscientes de lo que implica expulsar a un jovencito de la escuela. Ya no regresan a estudiar, se van a la calle. Muchas veces los padres también los expulsan de la casa. Tú no sirves para nada, eres un bueno para nada, o los meten a trabajo infantil. O esos jóvenes se van a trabajar en el comercio informal. ¿Quiénes están y quiénes manejan muchas veces el comercio informal?
La delincuencia organizada. Muchas veces empiezan ellos vendiendo ciertos artículos y los atrapan. Están en una edad que los atrapa. Debe de haber, tenemos que pensar que la prevención se puede lograr por medio de políticas públicas. Existen alrededor de 30,000 menores que han sido víctimas de homicidios dolosos o desaparecidos. Fíjense nada más. Muchas veces que las mamás no saben ni dónde están, resulta que ya los desaparecieron. Cerca de 40,000 niños, niñas y adolescentes son reclutados al crimen organizado entre los 12 y 17 años. Son cifras que nos escandalizan, pero que son una realidad. La situación de ellos cuando entran al crimen organizado en realidad es, y desgraciadamente, es que hay lugares en los que el crimen organizado son los que tienen el control de esos lugares, de esas poblaciones. Hay lugares donde ellos controlan y son los dueños de esos territorios. Entonces, cuando se preguntan datos sobre cuántos son, cuántos de ese lugar pertenecen al crimen organizado, cuántos... No hay, dicen que no hay, yendo a las organizaciones gubernamentales que deberían de saber, no existen esos datos, no existe la realidad puntual, no existe un número y te dicen que no, que oye, ¿y a cuántos se han detenido por portar armas? Pues no, uno. Y en la calle se comenta que los jóvenes, niños, como les digo, entre 12 y 17 años, andan en motos, en motocicletas armados, con rifles y o sea, es increíble, con cuernos de chivo. Y la gente lo dice, la gente es testigo, porque ahí el que impera es el cártel ese, ahí los dueños de esa tierra son ellos. Entonces, se ve en los lugares donde los tienen detenidos a los jóvenes tatuados, llenos de tatuajes o tatuados con cártel Jalisco o cártel del Pacífico o algo así, pero ellos niegan que sí, que sean parte de esos cárteles. Desgraciadamente nosotros tenemos que pensar que los datos son muy importantes, que se debe tener un seguimiento, que se tiene que hablar y se tiene que aceptar que sí están perteneciendo a algún cártel, que sí los están reclutando, para empezar a buscar el origen, para tratar de ayudar, para tratar de controlar eso, porque en vez de poder ayudar, entorpecen lo que se puede hacer. Si no se puede, hay organizaciones civiles que pueden apoyar a estos jovencitos, a estos niños, a estos adolescentes, que hay también quienes se han creado muchas veces ciertos programas para desarmar a niños, para desarmar a jovencitos. Todo esto es pensando en alejarlos de la violencia. La cosa es que se tiene que ser algo constante, que debe de haber esa combinación entre sociedad, gobierno, que tenemos que trabajar todos juntos para que nos permitan ayudar en esos casos. México necesita reconocer que sus niños y sus niñas adolescentes están utilizados como desechables para el narcotráfico. En el crimen, no nada más narcotráfico, el crimen organizado. Son víctimas de eso, hay que reconocerlo.
que el crimen organizado actúa con impunidad y que, como les decía, para ellos muchos lugares son parte del país, les pertenecen. Se debe de reconocer que la relación entre las drogas y el crimen organizado es decisiva, sí hay una relación, que la deserción escolar es parte muy importante de que puedan caer ahí y que a partir de la pandemia, que hubo tanto abandono, pues esto ha crecido. También tenemos que pensar en esa situación en que los jovencitos, las jovencitas, se van de su casa por excesiva violencia. Y estas personas son muy hábiles para reclutarlos y les ofrecen ese cariño y ese valor que en su casa no les dieron, ese reconocimiento. Aquí te vas a cuidar, aquí te vamos. Les digo de quienes un niño que no tenía ni nombre y ellos le pusieron nombre. Ellos le dieron una pertenencia, ellos le dieron un lugar para sentirse que pertenecía y valorado. Es un tema muy extenso, espero contar con las personas que les comento para una entrevista, lo dejaremos para después. Recuerden, este programa es Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y los espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Change TV,